Pues creo que la noticia más relevante para el día de hoy habla de economía. No es un notición así que vaya a animar al pueblo, pero pues algo es algo, dijo el diablo. Subirá el mínimo, el año próximo quedará en 80 pesos. ¡Wow! Genial. Sube 7. Sí. Pero ya no sabemos si nos da miedo o miedo. Miedo o pánico. Miedo o terror, sí. Los del salario mínimo acordaron otorgar un incremento de 3.9%, con lo cual el salario mínimo general, que entrará en vigor el 1 de enero de 2017, será de 80 pesos con 4 centavos diarios. Pues es el que dan siempre. No, sí fue superior. No, sí. Sin duda fue superior. La inflación es lo mismo. No, fue superior a la inflación. Ya es un 9%. Y la inflación se quedó en 4 y cacho. Que no es un 3.9%. No, ya en total queda como 9. Acaban de decir. No. Estaba en 74 pesos. El 4% de 74 pesos son 3 pesos. Y son, Eso fue la inflación más o menos, pero subió 9. En realidad subió bien. Pero bueno, como dice Manelik, nos da miedo, ¿no? Siempre dicen que cuando suben el salario mínimo, ¿sube todo? No, porque ya nadie gana el salario mínimo. Bueno, No, sí. En los contratos colectivos nadie gana. Las grandes centrales obreras, los sindicatos de industria, nadie gana salario mínimo. Hay una empresa de limpieza. Parten de 4. Lo borra el sistema. el salario mínimo lo ganan todavía muchísimas personas en el país. Y aquí en el Distrito Federal, los peores pagadores, los peores empresarios son los de empresa de limpieza, que les pagan el salario mínimo y encima de todo no les dan prestaciones. Empresa que tiene contratada a Mancera, que dice que no está de acuerdo con el salario mínimo. Claro. Pero bueno, como quiera, no deja de ser buena noticia, es más de la inflación. Es interesante, no es lo que habían prometido, porque habían prometido mucho más y parece que la economía da para mucho más. Y parece ser que en los primeros meses del año se va a ajustar a lo que ellos habían dicho, a lo que el Consejo Coordinador había dicho. a 100 No, pesos. hombre. La Coparmex, porque Están La jugando Coparmex, sí. con eso. ¿Qué? No, aquello fue una sugerencia. Lo mismo que el que anda propugnando por ahí, el jefe de gobierno de la ciudad. Sí, había No. Miguel Salazar López, de 73 años, en Tultitlán. Eso de que ya nadie gana el salario mínimo es mentira. Mario no quiere ver la realidad. Yo tengo conocidos que son vigilantes del Seguro Social, por ejemplo, y ganan el mínimo. Bueno, pero las grandes empresas, los que normalmente se oponen a todos los grandes, a cualquier aumento, tienen contratos colectivos. Enséñeme usted un contrato colectivo que parta de salario mínimo. No lo hay. Y Sí lo hay. Sí, ya sé que en el campo hay... No, salario aquí. no, el salario mínimo del campo es superior al de la ciudad. Pero es que hay algo que no hemos contemplado. En años anteriores, no sé cuántos años hace, pero en años anteriores, cuando subía el salario mínimo de manera automática, aumentaban en el mismo porcentaje todos los salarios. Y eso dejó de ser hace unos años, de que si se aumenta el salario, es exclusivamente para los que tienen salario mínimo. Así es, pero yo viví muchos años cobrando de un contrato colectivo y no aumentaba cuando aumentaba el salario mínimo, aumentaba cuando revisaban el contrato colectivo. Eso es aparte, los de contrato colectivo es diferente. Claro, a esos a los que me refiero.
Pero los sindicatos ajustan sus Yo sé contratos que hay gente que gana colectivos menos que el salario. cuando se ajusta el salario mínimo. Pues sí, por eso en las universidades, en diferentes sectores hay revisión de salario anual. Y las Precisamente por eso. Que más empleados tienen ahora son limpieza y seguridad privada. Pagan el mínimo. Y no dan las prestaciones, que eso es un daño gravísimo al Fuera empleado. de la ley, entonces. A la gente no le interesa ganar el salario mínimo. Claro. Prefiere agarrar una caja de chicles y plantarse Así es. Por eso la en el agarra. tianguis. Y por eso los Pues vemos sí. aquí parados. ¿Qué hacen? Un puesto de garnachas. O vendiendo en la calle, o por catálogo, qué sé yo. De Santa María la Ribera, 48 años. Manuel Rivera Hernández. Mario, ni idea tienes sobre muchas cosas que dices. Así como está la situación, ni con 100 pesos alcanza para vivir dignamente. ¿Cómo dice la Constitución? Deberías tomarte la molestia de preguntar a los trabajadores de limpieza cuánto ganan y cuánto les descuentan si es que faltan. Son 150 pesos por día lo que les descuentan. Lee. No los están robando. ¿Entiende usted? Yo digo, los contratos colectivos de las grandes centrales obreras con las grandes industrias están muy por arriba del salario mínimo. Es lo único que digo. Yo sé que hay gente que no le pagan nada. No le pagan nada por trabajar. A los empleados de gasolineras no les pagan nada por trabajar. Usted debería estar enterado de eso. Y no le pagan porque suponen que viven de las propinas. Claro que les pagan menos. Hay gente que les pagan mucho menos. Pero trate usted de conseguir a alguien que le haga la limpieza en su casa por el salario mínimo. Hay un ejemplo aquí muy curioso que yo no lo quería creer, pero pues tanto se dice. Hay un montón de estaciones de servicio que les indican a los que se incorporan que solo las propinas son su sueldo. Así No, es. cállate, hay unos que les contratan y les pagan el mínimo, pero les piden un moche de sus propinas. No, por ejemplo, con los trabajadores de limpieza sucede mucho. Aquellos que les asignan o que están como encargados de ciertas cuadrillas, para asignarles alguna zona que les quede cercana a donde vive y no tengan que pagar tanto transporte o de menos regresar a su casa para comer, tienen que darles dinero. Muchos restaurantes y cadenas grandes funcionan de la misma forma. Los meseros les piden, pero de lo que saques, porque los tienen con sueldo mínimo, de lo que saques de las propinas, le vas a dar al de la cantina, le vas a repartir a las cocineras y le vas a dar al que te ayuda a levantar los Al platos. garrotero. Bueno, pero eso sí. Él viene, allí en un centro comercial que nos asignaba siempre un lugar bueno, el de inválidos y algo por el estilo. Le daba buena propina y le digo, ¿está usted contento aquí? No, lo que nos quitan por trabajar aquí es mucho. Entonces, hasta el viene, o como se dice en la Sierra Tarahumara, el ballet parking. Bueno, hasta esos tienen que darle su mochada a los que los emplean. Es terrible, pero según oyendo esto y viendo lo que veo, comienzo a sospechar que en México sí hay corrupción. Pero regresando al punto, no hay quien no deje propina al cargar gasolina. No hay quien se vaya sin darle una o varias monedas a quien le atiende. Pero, ¿están contratados o no están contratados? No. ¿Se les quita parte de lo que ganen de propinas o cuál es su situación? Es que hay distintos tipos de situación según la cadena de gasolinería a la que estén, porque además no solo les quitan porcentaje, algunos no están contratados, sino que alguna venta de una tarjeta que no pasó o algún problema de falta de dinero, ellos lo tienen que sacar de su bolsa y pagar.
Sin embargo, son trabajos que se pelean. Porque un empleado de gasolinería se gana 500 pesos al día, libres, en un turno pequeño. Ganan muy bien los empleados de gasolinería. El que cargan 50 coches a 5 pesos cada coche. Y ya si le limpian el cristal o le hacen alguna. Y además llevan una comisión por la venta de los productos que tienen ahí, que es extra. Por eso te insisten que te quieren vender un producto de los que tienen. Y por eso te dicen, oiga, no traigo cambio, no importa, no se preocupe. Sí, hasta te perdonan el cambio y tienen un negocio más, ese sí les dan una tarifa en los aromatizantes. Los que venden aromatizantes te dicen, aquí tienes 10 y los tienes que vender hoy. Cuota por día de venta de aromatizantes. Pero ese ya es la economía informal, que tiene otras reglas para... Exacto. Donde no tiene significado alguno el salario mínimo. Pero ese hombre que gana 500 pesos al día, que son buenos, muy buenos, no termina pagando IVA. Y termina tratando de brincárselo y buscando, yo me voy a comprar una tele donde no pague IVA. Yo me voy a comprar ropa donde no pague IVA. Y se genera una economía informal, que eso es lo que nos ha llevado al traste como país. Pero además el uniforme, el overol que les dan, tienen que dejar un depósito por si acaso se van con todo y el uniforme. Aquí hay varios ejemplos muy curiosos. Una es la embotelladora Pascual, que se rebeló, creó su propio organismo y ha funcionado con todo éxito. Estupendo, hubo hasta un cadáver, ellos siguieron adelante y a estas alturas esa cooperativa es exitosa, porque es la única, las demás están vendiendo, las industrias medianas vendiéndose a Estados Unidos. El capitalismo ya se vuelve imperialismo. Hay un diario aquí en la capital que se rebeló contra la manipulación de los repartidores. Y en principio sacó hasta a sus propios escritores a vender. Y ya conforme pasó el tiempo se regularizó y tiene mucha demanda. Y con sus uniformes verdes, todos los escritores, los articulistas, todos salieron a un amigo mío de esa, se inconformó con el periódico, me sacaron feo, me sacaron ligeramente subido de peso, porque todo eso fue la propaganda que los hizo sobrevivir. Creían que iban a hundir a ese periódico, no me acuerdo cuál es. Era el... Pero no el es escorchado, era el sí, mismo que el mismo. que te ocultó tus ya se había muerto. historietas, o el sucesor. Sí. Ejercían un control increíble. Por ejemplo, revista de revistas, ni siquiera abrían el paquete para exhibirlo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Porque era de Excelsior, pero nadie sabe. Es exactamente la maniobra. Pero desde el otro lado, ese hombre logró unas ventajas para sus trabajadores sensacionales. Los tenía viviendo muy bien. ¿El Reforma? No, López Corchado. Los repartidores. Los repartidores, los voceadores. Si tú tenías un puesto de periódicos o una esquina, vivías muy bien. Pues es que te convertías en vocero de la prensa y hay de aquel que quisiera meterse contigo. Hasta charola traías para tu Con coche. el No, los logros que lograron para los empleados fueron también muy buenos. Que lograron. Los logros que consiguieron y que alcanzaron fueron excelentes.